Limpia nuestros ojos, nuestros corazones, nuestra mente, Señor. Que podamos disfrutar de esta palabra que tienes preparado a través de tus siervos, Señor. Que podamos gozarnos, alegrarnos a través de las alabanzas, de las adoraciones, Señor, que a continuación vamos a ofrecerte, Señor Dios mío. Glorifícate en medio de todas estas cosas, Padre. Espíritu de Dios, guíanos, Señor, guía al grupo de alabanza, guía al predicador, guía todo lo que iremos a hacer para ti, Señor. Gracias, Padre Dios, que esta palabra, esta reflexión, este corto pensamiento, Señor, nos ayude a edificar nuestras vidas, Señor, aún permanecer firmes, nuestra fe, nuestra esperanza. Gracias, Padre Dios. Así que, Señor, gracias porque nos permite hoy domingo alegrarnos, gozarnos, Señor. Dejar un poco las preocupaciones, las angustias, Señor, y concentrarnos en lo que tú tienes, que es tu palabra, que tu palabra nos alienta. Levanta nuestro espíritu, nuestra alma, Señor Dios mío. Gracias, Padre Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, invito al grupo de alabanza. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar a alabar a nuestro Señor. Vamos a decirle: Padre, te damos gracias, Señor, porque una vez más estamos aquí, Señor, para cantar y glorificar tu nombre. Porque tenemos oportunidad, Señor, de estar en este lugar. Nos das oportunidad, Padre, de cantarte, de adorarte, de entregarte la alabanza, de entregarte nuestra voz, Señor, de entregarte todo, Padre, de entregarte nuestras cargas y liberarnos en ti, Padre. Queremos darte lo mejor cada día, Señor, porque tú lo mereces, porque tú mereces todo. Señor, permítenos darte una alabanza más grande, Señor, porque tú eres el que cambia nuestras vidas, Señor. Venimos a alabarte, venimos a cantarte, venimos a darte lo mejor de ti, Señor. Queremos alabarte siempre, Padre, y nunca desviarnos, Señor, de ti, Padre. Venimos solamente aquí, Señor, a cantarte y a orarte, Padre. Levantamos nuestras manos y vamos a orar a Dios. Vamos a orarle, vamos a cantarle, porque Él lo merece. Vine a adorar a Dios. Dígaselo. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día especial. Cambió mi corazón, enseñó un camino mejor, y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar, dígaselo a Él. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día especial. Cambió mi corazón, enseñó un camino mejor, y esa es la razón por la
Señor. Tú viniste a mi vida, Señor, en un día y en un momento especial, cambiando y transformando mi corazón, Señor, y enseñándome un nuevo camino en el cual deseo seguirte. Ante ti, Señor, te cantamos aleluya. Ante ti, Señor, te adoramos. Ante ti, Señor, te cantamos. Ante ti, Señor, te agradecemos. Y queremos estar más apegados a ti, Señor. Estar más cerca de tu presencia. Te pido que seas tú, Señor, tocando nuestro corazón y nuestra mente, Señor. Haznos un nuevo ser, Padre. Te adoramos, Padre. Te cantamos y te adoramos. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Dígaselo a él. Cada de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya, aleluya, cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya, 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 cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya, 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 sí, Padre, te cantamos aleluya, Señor. Te quiero orar y entregarte mi corazón, Señor, y rendirme ante tus pies. Quiero seguirte, Señor. Cuando sienta yo caer, Padre, quiero estar firme en ti, seguirte, Señor, y no desviarme. Ayúdame, Señor, a estar más en ti. Tú, Señor, que estás en los cielos, Padre, que estás sobre las estrellas, Señor, tú eres el que das la belleza ante todo, Padre. Y mi corazón, Señor, entona esta canción
para decir cuán grande eres, para decir cuán hermoso eres, Señor. Te adoramos, Padre. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en sus mi corazón entona la canción. Dígaselo a Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino, que en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él,
vamos a seguir alabando a nuestro Dios, a decir que Él es el poderoso de Israel, que su voz se oirá y nadie lo va a detener, porque Él es poderoso, porque Él es grande. Y de noche cantaré, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va a la compra en el nombre del Señor. Celebraremos su poder. Y decimos, y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. Y el cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Y vamos a decir, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Tu voz se oirá, nadie lo entenderá, el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, porque Él es el poderoso de Israel. Tu voz se oirá, nadie lo entenderá, el poderoso de Israel. Y de noche cantaré de su poder, con alegría de corazón, como el que va con la puerta al monte de Jehová. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Tu voz se oirá, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Tu voz se oirá, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel. Los ojos de los cielos se abrirán y lo verán, el oído de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Tu voz se oirá, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Tu voz se oirá, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel. Sí, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos das oportunidad de cantarte y de orarte, Padre. En este momento disponemos de nuestro corazón y nuestra mente para entender tu palabra, para entender, Señor, lo que tú traes para nosotros, Señor. Te lo agradecemos, Padre. Amén y amén. De las circunstancias podemos estar hoy aquí para continuar. Cristo, hoy es un día en que celebramos que Cristo venció la muerte. Cristo resucitó para darnos una esperanza de vida y de una vida eterna al lado de Él en la patria celestial. Y es importante seguir estudiando este libro de Hebreos. Hace 8 días el hermano Fernando habló de unos personajes que hicieron cosas grandes por la fe y mediante la fe.
Recuerde que nos habló de que taparon bocas de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores en sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero esta para la que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Versículo 12, cambia y dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo se salga del camino, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe por ellos y por ellos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque él procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba, si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada por dado. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy esperando y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Hermanos, vamos a orar hasta ahí para poder comenzar a avanzar en el estudio. Les invito a que demos gracias a Dios por su palabra y que a través de ella podamos recibir el consejo. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das para poder recibir tu palabra y seguir el consejo que nos das en esta mañana. Bendícenos a través de ella en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, dos aspectos de los cuales vamos a meditar hoy. El apóstol, el escritor de la carta a los hebreos, la primera parte podemos hablar acerca de la esperanza o la paciencia de la fe. Hemos venido hablando de la fe. El capítulo anterior vimos muchos ejemplos de fe y hombres y mujeres que están ahí en la Biblia para darnos ejemplo de cómo seguir y cómo vivir una fe y cómo hombres y mujeres pasaron en medio de pruebas. Pero también vimos, el hermano Fernando nos lo dijo, de algunos como profetas, Isaías, que por su fe murieron de una forma terrible, pero eso no fue una derrota, murieron con una fe muy especial. El apóstol nos dice aquí, el primer punto es cómo hay un ejemplo también de fe acerca del Hijo de Dios. Por eso dice: por tanto nosotros yendo alrededor. Quiero que pensemos aquí hay un buen ejemplo que el apóstol nos da, y es acerca de una carrera. Cuando hay una carrera, pues hay varios elementos. Lo primero es un escenario, un estadio
Y cuando los atletas se preparan mucho para ir a una carrera. Por eso muchos están decepcionados por el aplazamiento de los Juegos Olímpicos, porque es la máxima competencia que todo atleta quiere llegar, y para eso se prepara y se ejercita. Y cuando va a la carrera, lo primero que uno llega es a un estadio, ¿verdad? Se llega a un estadio. ¿Y qué hay en un estadio? Bastante público, bastantes personas para hacer fuerza y aplaudir y gritar. Miren lo interesante de esto que el escritor dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Usted y yo también estamos en una carrera. Hagamos de cuenta que tenemos muchas personas que nos observan como testigos. Una lista de esos testigos son todos estos hombres y mujeres que ya he nombrado, que nos sirven como testigos o ejemplos de que sí se puede correr esta carrera. ¿Cuál es el ejemplo que dice? Fijémonos en las personas que ganan la carrera. Se ejercitan, se preparan, se alistan, hay entrenamientos, hay una disciplina que seguir. Y mire algo importante: cuando usted se fija, cuando uno va a correr, de eso tengo un poquito de experiencia cuando he ido a muchas carreras, cuando uno comienza a hacer pruebas de atletismo, vamos a hablar del atletismo un poco, normalmente uno va a una carrera y entonces la gente quiere llevarse una buena pantaloneta, sudadera, un buen reloj, una buena gorra, unas buenas gafas. Y resulta que cuando uno recibe, esa gente va y lo ve uno allá, pero a veces uno ve que los que ganan solamente llevan una pantaloneta bien delgadita y una camiseta lo más sencilla y lo más delgada y sin manga ni nada, y escasitamente el reloj para llevar el control. Es importante que, aunque uno no lo crea, entre más livianito usted vaya a una carrera, más puede alcanzar rápido la meta, puede alcanzar los objetivos. Y aquí en esta carrera de la fe también se nos hace un llamado a despojarnos. Dice: por tanto despojémonos de todo el peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia. La carrera de la fe, hermanos, requiere que nosotros miremos esos hombres ganadores que ya la Biblia nos nombró: Josué, Rahab, Abraham. Es importantísimo despojarnos de pecado. A veces nosotros estamos en la carrera de la vida cristiana, pero hay muchas cosas de las cuales tenemos que despojarnos, porque nos impiden correr con libertad. Y ahí es importante pensar bien que hay cosas que nosotros dejamos. De pronto a veces decimos: no, yo era, y hablamos de que yo era tomador, yo era fumador, yo era grosero, yo era esto, yo era lo otro. Pero hay otras cositas que a veces se quedan ahí ocultas dentro de nosotros, que en la segunda parte vamos a ver cómo nos hace un llamado a eso. Despojémonos, hermanos, miremos los que han ganado y despojémonos. Hay pecados ocultos en nosotros: amargura, ira, enojo, envidia, irascibia. Hay tantas cosas de las cuales tenemos que mirar, porque si eso está en nosotros, eso se va a convertir en algo que nos va a pesar y no nos va a dejar correr con libertad, no nos va a permitir llegar a la meta. Y recuerden, hay testigos, hay personas que observan tu caminar y observan mi caminar, o observan cómo corro y cómo estás corriendo tú, y esas cosas para muchos es notoria. A veces nosotros, nuestro comportamiento no es el ideal. Y el escritor nos da un ejemplo: puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. ¿Y por qué pone a Jesús como ejemplo? Porque Jesús también vivió como usted y como yo en este mundo. Y Jesús también tuvo que afrontar situaciones humanamente hablando. Y lo que el escritor está diciendo: puestos los ojos en Jesús. Fijemos nosotros en Jesús. ¿Cómo fue su carrera? ¿Acaso él no tuvo también situaciones que afrontar? Y lo que recuerden que vimos desde un principio que Hebreos está hablando a una iglesia que está sufriendo, a unos hermanos que han pasado y están pasando por momentos difíciles y han sido despojados algunos de sus pertenencias, de sus casas, de sus propiedades, y ahora están en una situación difícil y están muchos de ellos queriendo volver atrás, tal vez renegando de la fe. Y el apóstol, el escritor dice: mire, fíjense en Jesús. ¿Acaso Jesús no sufrió también menosprecio? ¿Jesús no fue también sacado de su hogar? Él mismo dijo: ninguno es profeta. Lo rechazaron sus propios hermanos, su propia familia lo rechazó. Él dijo que el Hijo del Hombre no tuvo dónde reclinarse. Él pasó todas esas dificultades. Jesús es un gran vencedor, porque él
tenía fija la mirada en la meta. Recuerden, la meta de Cristo era la cruz. Y allá llegó. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque Jesús no solamente logró la meta, sino que hoy estamos recordando que venció la muerte. Por eso dice, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, pero ahora venció la muerte. Y hoy, ¿dónde está Jesús? Sentado en el trono de Dios. Allá está Jesús, sentado en el trono de Dios. Por eso es importantísimo, hermanos. A veces nosotros nos fijamos en un hombre, en el pastor, en el líder, en el hermano que aquí o que el otro hermano, y eso no nos va a permitir avanzar, porque siempre estamos viendo, si eso lo hizo el hermano, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Cuando uno va en las carreras, nunca está mirando uno si el de atrás, el de adelante, uno siempre tiene un objetivo y es llegar a la meta. Cuando yo salgo a una carrera, mi objetivo es llegar. Me trazo un tiempo y la idea es poder cumplir ese tiempo. Entonces el escritor nos anima dice, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Siempre que usted y yo estemos en esta carrera de la vida cristiana, nuestra meta, nuestros ojos puestos en Jesús, porque si lo hacemos en otros, nos podemos desanimar, porque aquí dice, para que vuestro ánimo no se canse. Una de las palabras más comunes en muchos de nosotros es el desánimo. Y con eso luchamos, a veces los pastores, cómo motivar, cómo animar a esos hermanos que están desanimados. Y lo bueno cuando uno va a las carreras, ¿qué es lo que hacen los testigos? ¿Qué es lo que hacen los espectadores? ¿Darle qué a los atletas? ¡Ánimo! Vamos, vamos, ánimo. Cuando uno va y va pasando la mitad, la gente comienza, vamos, vamos, ya pasó la mitad. Y cuando va más adelante, dice, vamos, ya le falta poco, le falta poco, le falta poco. Y lo más emocionante de las carreras es cuando falta el último kilómetro, porque la gente comienza, hay barandas y la gente está amontonada y comienzan, vamos, le falta 1 kilómetro, le falta 800 metros, le faltan 500 metros y ya va a llegar. Y hay aplausos y esos aplausos lo motivan a uno para llegar allá y lograr pasar esa meta. Y eso es lo que el escritor está diciendo acá. Esos testigos, haga de cuenta que en la carrera que usted y yo vamos, los hombres que él nombró allá en el Antiguo Testamento nos están infundiendo ánimo, ánimo, no nos desanimemos, adelante, adelante. Nosotros tenemos que seguir en esta carrera a la cual hemos sido llamados con entusiasmo. Pero muy importantísimo, hermanos, que el ánimo que nos motiva es Jesucristo. Los demás hombres nos pueden hacer desmayar, pero Cristo no, dice, porque aún no ha resistido hasta la sangre. Mire, porque Cristo es el mayor ejemplo. Él pasó la prueba más dura hasta la muerte, y muerte de cruz. Dice, recibiendo el menosprecio y habiendo combatido hasta la sangre. Cristo entregó su vida. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Usted y yo podemos luchar, pero hoy día no nos van a crucificar. Pero sí tenemos que entender que debemos de crucificar ese viejo hombre, despojarnos de todas aquellas cosas que nos impiden correr esta carrera. Y qué interesantísimo cuando el escritor nos dice que hay algo que ocurre para nosotros tener la seguridad del amor de Dios. Sé que lo acabo aquí. ¿Qué nos garantiza a nosotros saber que somos objeto del amor de Dios por estar en esta carrera de la fe? Dice, la disciplina. Del versículo 5 al 13. Es muy interesante cómo el escritor dice, y habéis olvidado la aceptación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. A veces cuando pasamos situaciones difíciles pensamos que Dios no nos quiere, que Dios está enojado con nosotros. Pero mire, y nos lleva ya al libro de Proverbios, donde habla acerca de la disciplina. Y dice que el padre que ama al hijo lo disciplina. Y disciplina no tiene que ver con un castigo fuerte, ni con violencia. Mire qué interesante que el escritor de Hebreos nos está haciendo un llamado y dice, si realmente hay algo que comprueba que usted y yo somos hijos de Dios, es que debemos aceptar la disciplina. Porque la disciplina es para corregir.
La disciplina es para mejorar. La disciplina se hace para enderezar, digámoslo así. Nosotros, los ya de más edad, recordamos que nuestros padres nos disciplinaron de una manera muy fuerte. No sé si usted tendrá ejemplos, pero yo tengo muchos ejemplos de nuestros padres. Nuestros padres fueron hombres que su disciplina fue terrible, casi que violencia. No estoy hablando que tiene que ser así. La disciplina debe ser con amor. La disciplina, aquí el escritor lo que está haciendo es que Dios, al que ama, disciplina. ¿Y sabe quién es aquel que es disciplinado? Aquel que es un verdadero hijo, porque dice, el hijo verdadero acepta y recibe la disciplina como algo que viene de Dios. Cuando usted y yo no aceptamos la disciplina de Dios, no somos sus hijos, porque aquí lo está diciendo, y pone el ejemplo, nuestros padres terrenales nos disciplinaban porque querían que fuéramos buenos hijos, para alcanzar algo, y los papás querían que uno fuera y se trazara una meta. Y ellos lo hacían porque querían que usted y yo llegáramos a ser personas importantes. Y lo hacían esperando tener unos hijos ejemplares. Lo hacían porque querían tener hijos derechos. Ellos no nos permitían. Yo recuerdo que mi padre, si uno cogía algo que no era algo ajeno, dinero o algo ajeno, él lo cogía a uno y ponía las manos ahí sobre una mesita y con un fuerte machucón de manos, o algunas veces hasta la candela. ¿Por qué? Porque él quería que ese dolor que causaba esa amonestación le hiciera a uno no volver a cometer el mismo error. No estoy diciendo que así tiene que ser, no, porque ya se excede. Pero mire, cuando uno ama a su hijo, vea lo que dice, cuando usted y yo somos padres y amamos a nuestros hijos y luego al final le decimos, hijo, yo te quiero y yo te amo mucho, y porque te quiero, te voy a, no digamos castigar, sino le decimos vamos a disciplinar. Y es porque queremos corregir, porque queremos educar, porque queremos formar. Y es lo mismo que el escritor está diciendo aquí. Dios a nosotros nos quiere corregir, nos quiere educar, nos quiere formar, porque Él quiere que seamos sus hijos. Y Él quiere que seamos hijos obedientes, pero que también quiere que seamos hijos que aceptemos la disciplina, la corrección, la exhortación. Dice, es verdad que ninguna disciplina es buena. El versículo 11, no causa alegría. Las disciplinas producen tristeza. Es más, muchos de nosotros, cuando nuestros padres nos corregían, nos enojábamos. Tal vez muchos hasta se iban de la casa y se iban del lado de los padres pensando que los papás no nos querían. Pero mire, la disciplina, lo que el escritor dice, la disciplina produce frutos. Y es lo que tenemos que pensar. Nuestra fe tiene que producir frutos. Aquí lo está diciendo que en el momento no, pero la disciplina produce fruto apacible. ¿Qué frutos quiere el Señor? De justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios quiere que usted y yo como sus hijos seamos hijos. Primero, que tengamos puesta nuestra mirada en esa meta, que nos inspiremos, que nos motivemos en Jesús, nuestros ojos deben estar puestos en Él, porque es el mejor ejemplo que tenemos, Él es el que no nos va a desanimar. Hay unos testigos que nos motivan a seguir adelante, pero debemos, hermanos, aceptar la disciplina, porque la disciplina de parte de Dios nos garantiza a usted y a mí que somos sus verdaderos hijos. La disciplina que Dios nos da es una disciplina con amor, y esa disciplina es para que en usted y en mí haya frutos, pero frutos de justicia para la gloria de Dios. Qué bueno, hermanos. Por eso es importante cuando dice despojémonos. ¿Despojémonos de qué? De todo ese pecado. Y mire que vamos a entrar en la segunda parte. Tenemos aquí el segundo versículo 13 en adelante, el 12. Nos está haciendo otro llamado muy importantísimo. Y dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y lo que el escritor quiere hacer de la segunda parte del libro de Hebreos, del 12 al final, es un llamado a la santidad. Usted, mire que dice, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Recuerden, aquellos hermanos a los cuales fue escrita esta carta, estaban desanimadísimos. Y ese desánimo se había traducido ya en que no estaban teniendo una vida de oración y una vida que buscara a Dios. Y cuando el escritor les hace un llamado, dice, mire,
usted y yo, y la disciplina y en la carrera que estamos, lo que Dios quiere es que usted y yo tengamos una vida de santidad, una santidad en el caminar diario, pero una santidad también en buscar de Dios. Dice, las rodillas paralizadas. Y en estos tiempos que estamos pasando esta situación difícil, recuerden en Crónicas, si mi pueblo se humillare. Cuando habla de rodillas paralizadas es que están así, y lo que el Señor dice es que nuestras rodillas se deben de doblar, de buscar a Dios, y las manos levantar. Cuando habla de levantar, recuerden que cuando usted y yo levantamos las manos a Dios, es que estamos diciendo, Señor, dependemos de ti y esperamos en ti y queremos de ti. Pero mire que para la santidad en una vida, en la vida cristiana, es una santidad en el caminar. Y mire que también ese caminar es cuando dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y nos está haciendo un llamado a tener una buena comunión unos con otros. Recuerden que lo dijo, despojémonos. Mire que hay situaciones que no permiten que tengamos buena relación los unos con los otros. Hay rencillas, hay egoísmos, hay envidias, hay pleitos. Y mire, eso se va convirtiendo en una cuestión de amargura. Y la amargura es algo difícil. Y aquí hay un llamado, hermanos. Si eso está pasando, doblemos la rodilla en actitud de humillación y levantemos las manos en actitud de que confiamos y esperamos en el Señor, para que usted y yo podamos tener una santidad en nuestro caminar, una santidad en nuestro diario vivir, que se refleja en una buena relación los unos con los otros, porque dice seguir la paz con todos. Dije seguir la paz con, mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, por ella muchos se han contaminado. Tremenda raíz de amargura. Si ven que es el llamado a una relación, a una comunión buena entre nosotros, y no permitamos raíces. ¿De qué? De amargura. La amargura es un pecado terrible, del cual debemos de despojarnos. Por eso, incluso toma un tiempo para hablar de alguien que despreció ese caminar. Está hablando de Saúl. ¿Qué fue lo que el escritor dice que hizo este hombre? Despreció su primogenitura, un privilegio que él tenía, porque tenía una bendición, pero dice que a él no le importó, la despreció por un sencillo platico de lentejas. A veces nosotros despreciamos la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios por cosas pequeñas, como guardar rencor, como guardar envidia, y como sobre todo por guardar amargura. Así de que el llamado es a una santidad en el caminar, pero también está haciendo de los últimos versículos una santidad de corazón, una santidad que viene aquí de adentro. Y mire, los últimos versículos, cuando dice, versículo 20, porque no podía soportar lo que se ordenaba, y terrible era lo que está hablando con Esaú, pero termina diciendo en el versículo 25, mirad que no os desechéis el que habla, porque si no, escaparé a aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Está poniendo el ejemplo de Moisés cuando recibió la ley de parte de Dios. Recuerde que cuando Moisés subió allá, dice que era tan fuerte la presencia de Dios que él dice que lo hacía con temor y con temblor. Moisés dijo, estoy hasta espantado y teniendo miedo de la misma presencia del Señor. Y eso que era una ley dada así humanamente. Ahora usted y yo estamos recibiendo esa ley de parte de Dios. ¿Y de parte de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que debemos buscar la manera de tener una santidad también delante de Dios. Así como la santidad nuestra se debe evidenciar en el caminar los unos con los otros, mucho más se debe evidenciar en nuestro caminar con Dios. Y esa santidad la recibimos a través de su palabra. Y esa santidad viene de parte de Dios y debemos de tener ese constante caminar. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Qué maravilloso como el escritor está haciendo como un gran ultimátum. Hermanos, esta carrera de la fe, este libro de Hebreos que capítulos hablar de la fe, a colocando ejemplos de hombres y mujeres como usted y como yo, todos estos hombres que nos nombró, y mujeres
y viudas, como usted y como yo, que tuvieron las mismas dificultades que usted y yo tenemos, hombres y mujeres con las mismas características que usted y yo tenemos, con virtudes y con debilidades, pero ellos lograron y alcanzaron esa fe. Algunos lograron y vencieron, otros murieron en el intento, pero mantuvieron esa fe en el Señor. Y en este capítulo 12, se parten dos. Hermanos, la carrera tenemos que tener esa meta fija, los ojos fijos en esa meta, despojándonos, pero un llamado a una santidad. Y dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ellas sirvamos a Dios. Hay dos palabras importantes, dos verbos, ¿no? Gratitud. ¿Gratitud hacia quién? Hacia Dios. Gratitud hacia el autor de esa fe, hacia Jesucristo. Dice gratitud inconmovible y mediante ella sirvamos. Oiga, tremendo el llamado que nos hace. Y en estos tiempos que estamos viviendo, qué bueno, porque es una gran oportunidad para poder servir a otros. Ustedes saben, hermanos, la situación que estamos viviendo hoy en día. Ustedes saben, hermanos, que es una buena oportunidad para poder servir a otros. Algunos estamos bien, por lo menos con lo cómodo, y tenemos algo fijo. Pero hay hermanos que en este momento están pasando momentos difíciles. Y qué bonita oportunidad nos está permitiendo el Señor para servir a otros. Para dejar de pensar tanto no en nosotros, sino en aquellos que sí están pasando situaciones difíciles y adversas. Y aquí es una buena oportunidad porque dice, y sirvamos a Dios. ¿Cómo hemos de servirle a Dios? Dice, con temor y reverencia. No de cualquier manera. A veces algunos hacemos cosas como para autoelogiarnos o hacemos cosas como para sacar pecho. No, hermanos. Nosotros debemos de servir por reverencia a Dios, con temor a Dios, y porque es un llamado, porque nuestro Dios es un Dios santo. Pero también dice, pero también es fuego consumidor. Esto es algo fuerte lo que la historia está diciendo acá. Si nosotros no tenemos en cuenta todos estos consejos, ¿qué consejos, hermanos, que hemos visto? Despojémonos, tenemos que correr, y para correr tenemos que prepararnos, tenemos que tener disciplina, y estamos hablando de una disciplina espiritual. Necesitamos mucho de la oración, de la palabra de Dios, de llenar nuestra vida de ese alimento espiritual para poder tener la fuerza necesaria para llegar a esa meta. Los buenos atletas no solamente tienen una preparación física, sino que también hay que tener una preparación mental y una preparación en la parte corporal. Hay que saber qué se come, hay que saber cómo alimentarse, hay que saber qué cosas no son buenas, no pueden trasnochar. Hay una disciplina tremenda para poder llegar a esa meta. Hable con alguno de esos ciclistas o atletas profesionales y usted va a ver que es una vida de disciplina y de constancia. Y ellos tienen un objetivo trazado. Y en esta situación que se ha vivido, todo eso se ha ido al piso porque no se puede hacer las cosas de una manera. Pues bien, hermanos, nosotros en la vida cristiana necesitamos de lo mismo. Por eso el escritor pone aquí el escenario de un estadio. ¿Qué necesitamos? Una buena preparación espiritual, pero también esa preparación convivencional. Necesitamos ser hombres y mujeres despojándonos de todas aquellas cosas que no son convenientes, pecados que están por ahí ocultos, y tener una buena disciplina de alimento, es decir, del alimento espiritual. Necesitamos, hermanos, venir cada día a la palabra de Dios, y tenemos ahora mucho tiempo para que dediquemos a la lectura de la palabra de Dios, a aprendernos, a memorizar la palabra de Dios, a convivir en la palabra de Dios, a la oración, a humillarnos delante de Dios, a poder ser esos verdaderos y buenos atletas, pero también a que podamos, cuando salgamos de esto, tener una vida de santidad. Y cuando está hablando de santidad, no es que vamos a llegar a ser santos totalmente, porque recuerde, tenemos una naturaleza caída, pero sí Dios, por su gracia y por su amor, va a permitir que nuestra vida sea una vida distinta y diferente, una santidad que se refleje en el diario caminar con los demás, pero también delante de Dios, donde le servimos y le honramos, y lo hacemos para exaltarlo y glorificarle a Él. Porque así como Dios es amor, también es fuego consumidor. Y terrible cosa, dice la palabra, es caer en manos de un Dios vivo. Que hemos tenido la oportunidad de recibir esta enseñanza,
Permitamos, hermanos, y dejemos que el Señor nos ayude por medio de su Espíritu a hacer esos verdaderos atletas. No necesitamos llegar de primeras, no. Necesitamos es correr. Cuando dice con paciencia, es que debemos de perseverar. Porque la Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. No necesitamos, yo no necesito no ganarle al hermano Fernando ni al hermano Juan Carlos. No, necesitamos correr. Vamos a correr. Porque cuando uno va a una carrera, la meta es terminarla. Así sea últimas, pero terminarla. Porque los que quedan a la mitad no reciben la medalla. Cuando yo voy a las carreras, lo que más me emociona es cuando llega allá y me entregan esa medalla. Ya tengo como 30 medallas en mi casa. Pero eso es algo pasajero y es algo que va a terminar. Pero en esta carrera, cuando usted y yo lleguemos a la meta, recibiremos una corona de vida. Recibiremos un galardón que será por toda la eternidad. Por eso, hermanos y amigos, les animo a que pensemos que somos atletas de Cristo. Y como atletas de Cristo, tenemos que prepararnos bien. Tenemos que nutrirnos bien con la palabra del Señor. Y tenemos que, recuerden, despojarnos. Revisemos nuestra vida, hermanos. Miremos qué hay ahí que se convierte en un peso. Hay cosas sencillas, como le digo, hay cositas sencillas, pero que necesitamos despojarnos de ellas para poder correr. Y recuerden, nuestra meta, nuestra inspiración, puesto los ojos siempre en Jesús, porque Él les anima, Él siempre nos motiva a seguir adelante, porque Él es triunfador y vencedor y está sentado a la diestra de Dios. Y recuerden que la segunda parte nos hace llamado a la santidad. Y la santidad no es que seamos así, sino que nuestra santidad se manifiesta en el caminar, en el cómo tratamos y cómo convivimos con los demás, pero también una santidad que se refleja en una vida de servicio al Señor y una vida que le glorifica a Él, porque dice para honrarle y para servir. Quiere el Señor que podamos ser esos verdaderos atletas, que estamos viviendo esa vida de obediencia al Señor. Es una fe práctica, por eso dice la esperanza de la fe. La esperanza de la fe es que vamos a llegar a la meta, pero también que mientras llegamos allá, servimos y honramos al prójimo y al Señor. Que el Señor bendiga, hermanos, en esta mañana. Que su palabra nos permita ser atletas que un día, no muy lejano, seremos coronados, porque vamos a llegar a esa meta a la que nos hemos fijado, a estar allá en el trono de Dios, porque dice que algún día usted y yo también vamos a estar sentados allá, donde está el Señor, en el trono de Dios. Oramos y le damos gracias, Señor, por su palabra en esta mañana. Señor y Dios, queremos darte muchas gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos motiva, que nos reta, que nos desafía también. Señor, gracias por este ejemplo que nos das hoy y por esa motivación. Somos atletas, pero no estamos corriendo solos. Tenemos testigos, unos que ya corrieron y nos dan ejemplo de que se puede, y otros que nos están observando cómo estamos corriendo. Por eso, Señor, permítenos ser hombres y mujeres que corramos esa carrera siendo testimonio y ejemplo para otros. Señor, ayúdanos siempre a tener nuestros ojos puestos en ti, oh Jesucristo, que eres el ejemplo mayor, que sufriste hasta la muerte, pero venciste la muerte, Señor, por nosotros. Ayúdanos, Señor, a que sigamos corriendo, pero sobre todo, Señor, permítenos despojarnos de todo aquello que nos impide correr con libertad, de todo aquello que nos estorba, de todo aquello que nos incomoda y no nos deja alcanzar tal vez la meta. Señor, tú nos haces un llamado a la santidad. Permítenos revisar cómo están nuestras relaciones interpersonales, porque ahí muchas veces fallamos, Señor. Nos dejamos llenar de orgullo, pero también de envidia, o también de rencillas, o también, Señor, de amargura. No dejes, Señor, que en nosotros haya raíz de amargura que nos permita tener una santidad en el caminar contigo y con los demás. Y, Señor, que en este caminar contigo, en esta santidad contigo, podamos servirte y amarte como tú dices, Señor, para que podamos llevar frutos que te glorifiquen a ti. Gracias porque eres un Dios de amor. Gracias porque eres nuestro Padre que nos amas y nos disciplinas, Señor. Ayúdanos a aceptar la disciplina como una forma de corregirnos, pero también como una manera de expresarnos que somos tus hijos y que por amor nos quieres disciplinar para ser hijos mejores. Señor, no nos dejes desechar las cosas tuyas, sino ayúdanos a seguir adelante y a entender que así como tú eres un Dios de amor, también eres fuego consumidor.
No queremos ser consumidos, queremos ser objeto de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia. Por eso permítenos seguir adelante contigo, Señor, hasta alcanzar la meta también, al premio del supremo llamamiento que nos has hecho en Cristo Jesús. Te damos la honra y la gloria en esta mañana. Y Señor, gracias porque es un día especial, por la resurrección de Cristo de los muertos, es la victoria más grande, y eso nos motive que nuestra fe también tendrá una victoria algún día, porque algún día también estaremos contigo por los siglos de los siglos. Por eso, Señor, te alabamos, te exaltamos y te damos muchísimas gracias en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Buen día, hermanos, que el Señor les bendiga.